Pues vayan conmigo a la primera escritura, es Primera de Pedro 1, 10 al 11. Primera de Pedro 1, 10 al 11. Y cuando estén ahí me dice amén. Primera de Pedro 1, 10 al 11. Esa le toca al hermano Carlos. Luego sigue Primera de Pedro 4, 12 al 13. La siguiente, Primera de Pedro 4, 12 al 13. ¿Qué dice Carlos? Primera de Pedro 1, 10 al 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ponga mucha atención en lo que acaba de leer el hermano. Si fueron atentos, dice que el Espíritu de Cristo ya estaba en los antiguos, en el Antiguo Testamento, pero dice algo bien importante. Habla del sufrimiento, pero también de la gloria. ¿Qué dice Primera de Pedro 4, 12 al 13? Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevivido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os hagáis con gran alegría. Ponga mucha atención, si fueron observadores, lo primero que menciona es el sufrimiento y luego la gloria. Hoy el título de la palabra es cómo lidiar con el sufrimiento, cómo confrontar, cómo luchar con el sufrimiento. Muchos cristianos, tristemente, son como fotografías pobres, muy gastadas, muy reveladas, muy rápido. O sea, han aprendido mucho de la palabra de Dios, pero en realidad la palabra de Dios no ha influido en sus vidas, si somos sinceros. Y todos estamos propensos a caer en eso. O sea, el crecimiento espiritual no hay otra manera de verlo, de manifestarlo, no es en el conocimiento que tú tengas, sino en el cambio que tengas, el cambio que tengamos. Pero tomemos en cuenta que el corazón humano a lo que más se resiste y a lo que más se va a resistir es al cambio. El corazón no va a querer cambiar, porque es malo por naturaleza. Ahora, si no tenemos un cambio de mentalidad, jamás vamos a poder luchar, lidiar con el sufrimiento, porque en cuanto venga la prueba o el sufrimiento, lo primero que vamos a hacer es o ponernos en el lado de víctimas o quejarnos. La pregunta que necesitamos hacernos es pensar en la posibilidad de cuando enfrentemos pruebas y sufrimientos, persecuciones, ¿cómo voy a reaccionar cuando vengan? Ese es el verdadero carácter, la manera en cómo yo reacciono. ¿Lo haré con los ejemplos como hemos estudiado en domingos pasados o lo haré negativamente quejándome? ¿De qué manera lo haré? ¿Qué es lo primero que necesito para lidiar con el sufrimiento? Lo primero que necesito para poder luchar con el sufrimiento. Lo que acabamos de decir, un cambio de carácter. Pero no va a haber un cambio de carácter si no hay un cambio de mente. En Romanos 12:2 dice que cambiemos nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. O sea, no voy a cambiar de manera de vivir, sino cambio de manera de pensar. Es una consecuencia. Pero ¿qué es el carácter? Porque el primer ingrediente que yo necesito para poder lidiar con el sufrimiento es un cambio de carácter, que involucra un cambio de mentalidad. Una definición simple y sencilla del carácter es mi manera de reaccionar ante cualquier situación que esté enfrentando. Ese es el carácter, esa es tu verdadera personalidad. El verdadero Francisco no es el que está aquí parado. El verdadero Francisco es el que enfrenta adversidades, el que enfrenta luchas y pruebas. ¿Cómo reaccionas? Ese es el verdadero. Porque muchas veces lo tenemos escondido el carácter bajo un cascarón. De muchas maneras, de religiosidad, de aparente piedad, como dice la palabra. Pero el verdadero carácter
se refleja y sale a relucir cuando enfrentamos pruebas, cuando enfrentamos sufrimientos. Ahora, les vuelvo a repetir, carácter es mi manera de reaccionar ante cualquier situación que esté enfrentando, y sin un cambio de carácter, no vamos a saber cómo lidiar con el sufrimiento cuando se presente. No vamos a saber. Ahora que falleció la tía de Isabel, no sé si vieron ahí de que estuvimos en un funeral, fue la tía de Isabel, y fue repentinamente, y ahora le digo a Isabel, yo nunca había visto a tu tío, jamás en los casi 10 años que llevamos aquí, bueno, 10 años que llevamos aquí, nunca lo había visto mostrar esa debilidad, ahora que ya no está su esposa. Lo vi débil, lo tenían que agarrar cuando es un hombre fuerte, es mayor que mi suegro, pero lo vi débil, acabado. Le dije a Isabel, mira, ¿cómo ves el rostro de tu tío? Débil. Pero si lo hubieran visto en días pasados antes de que falleciera su esposa, porque fueron años que él se estuvo ocupando de cuidarla, ustedes lo veían y decían, no, hombre, este hombre es fuerte. Aparentaba ser fuerte. Pero ahora que ya le faltó su ayuda idónea, es el verdadero carácter. No sé si me estoy dando a entender. Pueden haber situaciones difíciles como esas, pero solamente cuando tenemos un cambio de carácter es cuando podemos lidiar con el sufrimiento. Por ejemplo, yo vi una cosa, no es que lo compare, pero una cosa muy diferente cuando alguien ya está cimentado en la palabra, cuando alguien que no está, su tío no está, ellos. Pero lo pude ver en Alfredo, y perdón que te ponga de ejemplo, Alfredo, cuando faltó Anita. Yo a Alfredo siempre lo vi entero, lo vi fuerte en su fe, a pesar de que tiene su background, su, ¿cómo se llama? Su archivo de vida pasado, pero no cayó. ¿Por qué? Porque mostró su verdadero carácter, que está cimentado ¿en quién? ¿En quién está cimentado? En Cristo. Entonces, en la actualidad oímos mucho sobre carácter, pero lo malinterpretamos. Y mucho es negativo. O sea, el uso de la palabra carácter lo hemos malinterpretado. Por ejemplo, cuando vemos a alguien que reacciona con enojo o con ira, decimos, tiene un mal carácter. Pero ese no es su carácter, tiene un mal temperamento. Es muy diferente el temperamento al carácter. Y lo confundimos la gran mayoría de las veces. O también decimos, tienes que cambiar tu carácter. ¿Sí? Pero no es así de solamente de enchilame otra. Es un proceso que tiene que hacerlo el Señor y que va a doler. ¿Va a qué? A doler. Ahora, ¿qué damos a entender con esto? Que tenemos que cambiar nuestra conducta negativa por un carácter positivo. Y atentos aquí, miren. La primera carta del apóstol Pedro se centra en el tema del sufrimiento. Y en ella nos presenta 4 elementos que constituyen una actitud o carácter apropiado en respuesta al sufrimiento. ¿Quién sigue? Carmelita, primera de Pedro 4, 12 al 14. Escuche muy bien, primera de Pedro 4, 12 al 14. ¿Qué dice? Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Si pusieron atención, ahí hay 4 cosas que tenemos que analizar una por una. Número 1 dice que no nos sorprendamos por el sufrimiento. El primer componente o elemento del carácter o actitud que nos ayudará en las pruebas difíciles es lo que está diciendo aquí. Espéralas, porque van a venir. ¿Cuál es? Esperarlas, porque van a venir. Porque ya desde el momento en que nacimos, van a venir. ¿Y por qué van a venir? Porque nacimos o nacemos pecadores y estamos en un mundo caído y el mundo entero está bajo el maligno, como dice en primera de Juan 5, 19.
El mundo entero está bajo el maligno. Y si dice el mundo entero, no hay ningún rincón que se le escape, ni la iglesia. Ahora, es razonable entonces que no nos sorprendamos cuando vengan los problemas, los sufrimientos, y aunque Pedro hace una referencia más específica cuando venga la persecución y lo inevitable que es, aún así dice que esperemos las pruebas, porque van a venir. Por eso hay una escritura que a mí me gusta mucho en Efesios 6:11, no la busque, pero dice que estemos preparados para cuando venga el día malo, porque va a venir el día malo. Lo quieras o no, te guste o no, lo esperes o no, va a venir el día malo. Pero qué mejor que estar preparados y esperándolo. Ahora, aunque Pedro está centrado aquí en la persecución que viene de nuestra fe en Cristo, el uso que hace Pedro de la expresión el fuego de prueba, como leyó la hermana en 1 de Pedro 4:12, se refiere también a cualquier tipo de problemas, no solamente a la persecución. Todos tenemos diferentes tipos de problemas y a lo mejor el problema que tú enfrentas yo no lo veo tan grave y a lo mejor el que yo estoy pasando tú no lo ves tan grave, porque cada uno somos probados de diferente manera. ¿Me estoy explicando? Dígame amén. Ahora, escuchen bien aquí. La palabra traducida fuego se usa también para horno, la que leyó la hermana. En el Antiguo Testamento se refería a un horno de fundición en el que se fundía el metal para purgarlo, para limpiarlo de otros metales. Johnny, ¿sigues tú, verdad? Salmo 66:10, luego sigue Lula, 1 de Pedro 4:12, luego sigue Anita, si no me equivoco, 1 de Corintios 10:13, y luego va a seguir Carito con Mateo 5:11 al 12. Listos. Salmo 66:10. No porque tú nos probaste, oh Dios, dice, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. ¿Sí? Nos probaste, dicen en otras traducciones, como se prueba la plata, para quitar toda impureza, todo lo que está haciendo una aleación que no es pura. Ahora, esa es una referencia simbólica de la aflicción que Dios designa para afinarnos, para purificarnos. Como dice 1 de Pedro 4:12. ¿Qué dice Lula? 1 de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Fíjese lo que dice, no se sorprendan, como si fuera algo extraño. ¡Ay! Estoy pasando por un problema. ¡Ay! Me vino de repente. No te vino de repente. La cosa es que no te preparaste para cuando iba a venir, porque iba a venir. Por eso la palabra nos dice, les vuelvo a repetir, que estemos preparados para cuando venga el día malo, porque va a venir el día malo. Y si nos dice que nos preparemos, ¿sí? Aquí Pedro concluye con un señalamiento de que las pruebas y las persecuciones, dice, no son alguna cosa extraña, fuera de lo común. Pablo dice que todas las pruebas que padezcamos en la tierra son humanas. Mire lo que dice 1 de Corintios 10:13. Os exhortó, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que habéis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de... 1 de Corintios 10:13. Sí. Sí es. No es. ¿Cuál es, Carlos? No os ha sobrevenido ninguna prueba, ¿qué dice Carlos? Que no sea humana. Que no sea humana. Pero fiel es Dios que no dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Fíjese lo que dice, cómo se involucra aquí lo natural con lo sobrenatural, porque el apóstol Pablo dice, miren, no les ha venido ninguna prueba que no sea humana.
Pero el que los va a ayudar en esa prueba humana de la tierra, ¿quién es? Dios. Dios dice, y además dice otra cosa, porque no les ha venido ninguna prueba que no la puedan soportar. Y fiel es Dios el que les va a dar, no solamente los va a ayudar, sino que les va a dar la salida. ¿Sí entienden eso? ¿Cómo se involucra lo natural con lo sobrenatural? Pero hay una condición: confiar en Él. Porque sin fe es la persecución, la aflicción y el sufrimiento son parte de las cosas que debemos esperar y que van a venir en la vida, y que no interfieren ni estorban en el plan de Dios. ¿Por qué? Porque todo obra para bien para los que amamos a Dios, dice Romanos 8:28. O sea, las pruebas son comunes para todos y principalmente deben ser comunes para todos los creyentes, obedientes y fieles. Número 2, también dice que nos debemos regocijar en el sufrimiento. El segundo elemento que Pedro dice que debemos tener en nuestro carácter o actitud hacia los sufrimientos es regocijarnos en ellos. Y eso nos recuerda lo que Jesús dijo. Mire lo que dice en Mateo 5:11 al 12. ¿Qué dice, hermana? Carito, Mateo 5:11 al 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra nosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Sí se da cuenta qué vara nos pone tan alta? Dice, regocíjense, son bienaventurados, doblemente bendecidos cuando hablan de ustedes, cuando mienten de ustedes. Pero ¿cuántos de verdad, de veras, nos sentimos así, que somos bienaventurados? Tratamos de justificarnos inmediatamente. No, yo le voy a decir, no, y queremos defendernos. Desde el momento en que intentemos, tratemos o nos defendamos de cualquier ataque, crítica ya perdimos. Dejemos la justicia a Dios, que hable la gente, van a hablar. Dejemos que Dios juzgue. Y esta es una de las exhortaciones más retadoras de las Escrituras: gozarnos, regocijarnos. Pedro afirma que las palabras son ciertas cuando dice gozaos, como leyeron en 1 de Pedro 4:13, porque es una actitud que tiene que ser continua, no solamente de una vez. La pregunta es, escuche la pregunta muy bien, ¿por qué el cristiano debe, otra vez, por qué el cristiano debe, no tiene, debe, es muy diferente tener a deber? El deber significa obedecer a un mandato, te guste o no te guste, lo sientas o no lo sientas. El tener, pues es opcional, yo si quiero lo hago, si no, no. Pero ¿por qué el cristiano debe regocijarse cuando se enfrenta a la persecución? ¿Y cómo es posible que lo haga? O sea, ¿cómo es posible de que yo me regocije cuando estoy pasando por un problema? Entendamos bien esto, miren, nuestro regocijo no debe estar relacionado con el dolor ni el sufrimiento en sí. O sea, Pedro no está diciendo que seamos masoquistas, no está diciendo eso, para que no lo malinterprete. Ay, entonces me tengo que gozar cuando esté sufriendo, aleluya, aleluya, y que te estén dando de garrotazos y tú riéndote. No está hablando de eso. No está hablando de masoquismo, sino que debemos tener una razón y clara. ¿Y cuál es? Por cuanto somos participantes de los sufrimientos de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que somos privilegiados cuando se nos persigue por justicia. O sea, Pedro sencillamente está diciendo que los creyentes pueden padecer el mismo tipo de sufrimiento que Jesús soportó, y por su nombre, sufrir por anunciar su evangelio de salvación. Y Pablo fue un ejemplo de alguien que sufrió y así testificó varias veces. Agárrense con esta ronda. Carlos, Gálatas 6:17, el que sigue, Goyito, Filipenses 1:29 al 30, Carmelita, Filipenses 3:10, Johnny,
Colosenses 1:24. Lula, Hechos 5:40 al 41. Anita, Primera de Pedro 4:14. Y Carito, Juan 14:16. ¿Sí? ¿Sí entendieron? Gálatas 6:17. Cuando termine Carlos, empieza el otro. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Qué traía en su cuerpo? Las marcas del Señor. No que trajera las marcas de clavo, no, sino los vituperios, los insultos, todo eso. Dice Pablo, no, a mí no me digan de eso, yo ya lo sé. Filipenses 1:29 al 30. Porque a vosotros os heis conocido a causa de Cristo, no solo de creéis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Que padezcáis, dice. ¿Se da cuenta? Filipenses 3:10, Carmelita. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si se da cuenta lo que está diciendo, miren, ustedes no van a llegar a conocer a Cristo si no sufren igual que Él. Parafraseando. Pero a veces queremos conocer a Jesús solamente en las buenas. Por eso hemos estado hablando hasta el cansancio que tengamos cuidado con esos evangelios que prometen prosperidad, éxito, un camino de rosas blancas sin espinas, de alfombra roja, de que todo te va a ir bien. No es cierto. Ese no es el evangelio que Jesús predicó. Jesús decía que él ni siquiera tenía una almohada donde recostar su cabeza, ni casa. Dice, las zorras tienen guarida, yo no tengo casa. No quiero decir con eso de estar haciendo apología o defensa de la pobreza, no, sino que debemos de estar contentos con lo que tenemos, cada uno de acuerdo a como Dios nos da. Ahora, Colosenses 1:24, Anita, o a quién le tocó, perdón, a Johnny, Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Me gozo, dice, por lo que estoy sufriendo. Y aún me falta, ¿eh? Ay. En la iglesia del libro de los Hechos, que fue la primera iglesia modelo, también ellos aprendieron a regocijarse después de sufrir, de ser golpeados, azotados por estar predicando. Mire lo que dice en Hechos 5:40 al 41. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Se da cuenta? Pero ¿por qué pueden estos personajes que estamos leyendo, Pablo, Pedro, la iglesia, soportar las aflicciones con un carácter de gozo cuando se enfrentan a los sufrimientos? Porque ellos tenían muy en claro lo que la palabra dice. Porque el reino de Dios no es justicia, sino paz y gozo en el Espíritu Santo. El único que lo puede producir es el Espíritu Santo. Mire lo que dice Primera de Pedro 4:14. ¿Qué dice? Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois dichosos porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero en cuanto a vosotros es glorificado. ¿Sí se da cuenta? Dice Pedro, ¿por qué les preocupa? Si el Espíritu Santo está en ustedes, Él les va a ayudar. O sea, podemos estar seguros de que el Espíritu Santo nos acompaña cuando sufrimos o se nos persigue. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que estaría con nosotros para siempre. Ay, entonces si peco, el Espíritu Santo se va, la paloma se va. No, lo triste, lo lamentable es que cuando pecas no estés consciente que el Espíritu Santo está ahí. ¿Quién me entendió? Eso es lo triste. Mire lo que dice en Juan 14:16. ¿Qué dice? Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre.
para siempre, para que esté con nosotros. ¿Para cuándo? Ahora, si los cristianos somos fieles para aceptar el sufrimiento y la persecución como lo hizo Cristo, entonces cuando Él regrese nos vamos a regocijar realmente. Mire, empezamos con la otra ronda. Lucas 6, 22 al 23. Romanos 8, 9. Primera de Pedro 4, 15 al 19. Primera de Pedro 4, 15. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses 4, 11. Segunda de Tesalonicenses 3, 11. Y primera de Timoteo 5, 13. ¿Sí les di a todos? Sí, ahora muy atentos, ¿eh? Escuche bien lo que dice. Lucas 6, 22 al 23. ¿Qué dice? Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan. Ah, caray, a ver otra vez. ¿Sí escucharon bien lo que leyó? Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. ¿Se da cuenta? El pueblo de Dios a través de la historia ha estado muy consciente de esta realidad. Por eso Jesucristo se lo recuerda. Oigan, ¿qué se les está olvidando que a los profetas así los trataban? Y Pedro también hace énfasis en que el Espíritu Santo reposa sobre nosotros. O sea, si tú y yo somos creyentes verdaderos, tenemos al Espíritu de Dios morando, viviendo en nosotros. Esta escritura nunca se les olvide. Esta es muy buena para que se las digan a un testigo de Jehová, a un adventista del séptimo día, a un solo Jesús. Romanos 8:9, ¿qué dice? Nunca se les olvide esta cita. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si observan y si son observadores, ahí menciona el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo, a los tres, a la Trinidad que tanto niegan las sectas. Otros dos elementos necesarios para una buena actitud o carácter al lidiar con el sufrimiento los encontramos en Primera de Pedro 4, 15 al 19. ¿A quién le tocó? Así que ninguno de vosotros padezca como homicida. Primera de Pedro 4, 15 al 19. A ti te va a tocar, Johnny, solamente la 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Lo que está diciendo, miren, hay un tipo de sufrimiento que viene, pero por parte del mundo. Los malhechores, y da varios ahí. Entonces, el tercer punto aquí es la tercera característica que necesitamos para verdaderamente lidiar con el sufrimiento, es evaluarlo. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué estás sufriendo? ¿Estás sufriendo por la causa de Cristo o por tus malas decisiones, por tus malas acciones? Y eso es pedirle a Dios discernimiento para comprender el propósito del sufrimiento. Y eso nos va a ubicar en el centro de la voluntad, como leyó la hermana. Es algo que no debemos pasar por alto. Hay un sufrimiento que tú te lo provocas. Hay un sufrimiento que viene de parte de Cristo.
que Él lo permite para formarnos el carácter de Él en nosotros. ¿Me estoy explicando? Dígame amén. Ahora, muy atentos aquí, para que nadie se confunda al pensar que todo el sufrimiento es parte de la voluntad de Dios para los creyentes. Por eso esta escritura la apartamos. Ahora sí, Johnny, 1 de Pedro 4:15. Solo esa. Escuche bien lo que dice y analice. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, Padezca, sufra como homicida, o o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Aquí menciona 4 males que nunca deberíamos de sufrir. Los primeros 3 dice, si está sufriendo por homicida, ladrón y malhechor, pues eso es muy obvio de entender. Y la 4ª dice, entremeterse en lo ajeno. Es donde vamos a profundizar. Y aunque a primera vista parece muy claro lo que está diciendo, es más profundo de lo que leímos. Quiero preguntarles, ¿quién es alguien que se entremete en lo ajeno? ¿A qué se refiere? ¿A qué se está refiriendo aquí? ¿Quién es alguien quien se entremete en lo ajeno? ¿A qué se refiere? ¿A qué se está refiriendo aquí? Alguien que se entremete en lo ajeno describe a la persona que siempre está interesada en los asuntos de todo el mundo, menos en los suyos. Y Pablo se refiere a este tipo de personas en particular varias veces. Y dice que debemos rechazar ese tipo de conducta impertinente. ¿Qué dice 1 de Tesalonicenses 4:11? Anita, a ti te tocó 2 de Tesalonicenses 3:11. Y ya Carito, 1 de Timoteo 5:13. ¿Qué dice 1 de Tesalonicenses 4:11? Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en nuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Ahí Pablo, si leemos el contexto, está hablando de la gente que se ocupa de los demás, pero no de sus propios negocios. Y lo dice más claro en 2 de Tesalonicenses 3:11. ¿Qué dice? Ya se fue Anita. A ver, alguien ayúdele. 2 de Tesalonicenses 3:11. Carlos. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. ¿Se da cuenta? Y mire Pablo lo que dice, 1 de Timoteo 5:13. Y también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando Señor. lo que no deberían. En esos versículos queda muy claro que ser entremetido o entremetida es una condición maligna y que no resulta honroso como cristiano encontrarse en esa posición, porque es vergonzoso. El apóstol Pedro presenta una razón final para que los creyentes evalúen el sufrimiento. A ver, la otra ronda. Carlos, 1 de Pedro 4:17. Goyito, 1 de Pedro 4:7. Escuchen muy bien, Hechos, Carmelita, Hechos, bueno, te va a tocar una larga. Hechos 5:1 al 11. Luego, Johnny, Hebreos 12:15, perdón, Hebreos 12:5 al 13. Lula, 2 de Tesalonicenses 1:4 al 7. Anita, 1 de Pedro 4:17 al 18. Y Carito, 1 de Pedro 4:19. Bueno, ahora no le dimos a Alfredo, ¿verdad? Lo que estaba viendo. Lo dejamos descansar. Ok, listos entonces. ¿Qué dice Carlos? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Dice que primero debe empezar el juicio, ¿dónde? Con nosotros mismos. Debemos estar preparados entonces para el sufrimiento, porque Dios nos va a disciplinar y nos va a probar, nos va a purificar con miembros de la propia iglesia.
hierro con hierro Afila. se afila, y hombre con hombre también. O sea, lo que está diciendo Pedro es prepárense, porque el juicio va a empezar, pero desde adentro. Como dice Primera de Pedro 4:7, ¿qué dice, Goyito? Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. El fin de todas las cosas, dice, se acerca. Por eso vamos a estudiar Apocalipsis. Pongan mucha atención en los estudios que vamos a llevar por varias semanas, porque va a haber, apenas estamos empezando y va a ser como ir ascendiendo, ascendiendo, hasta que lleguemos a la venida de Cristo. En los 30 años que yo llevo de creyente, yo jamás he dado un estudio de la venida de Cristo y me avergüenza eso. Pero ahora el Señor me está dando uno tan extendido. Así es de que después de Apocalipsis viene ese, el de la venida de Cristo. Y se van a sorprender, porque dice la palabra, solo les adelanto esto, así como Pedro dice que el fin se acerca, dice la palabra que el Padre le ha dado todo el juicio al Hijo. Y el que no ama al Hijo está perdido por la eternidad. Ahora, volviendo aquí, Pedro señala que ya estamos viviendo en esos tiempos del fin. El fin de todas las cosas se acerca, lo afirma. Se refiere al momento crucial, importante en la historia de la revelación de Dios, cuando comience el juicio. Pero va a comenzar ¿en dónde? En la casa de Dios, la iglesia. Porque siempre debemos de estar en un proceso de purgación, de purificación. Eso ha ocurrido desde los primeros días de la iglesia. Mire esta historia. ¿Cuál fue el primer juicio de la iglesia? Y si lo leen, si lo escuchan con atención, el por qué fue, hoy diríamos, ¿y por eso murieron? Por eso, mire, ¿qué dice Carmelita? Hechos 5 del 1 al 11. Y agárrese y escúchelo bien. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? No se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Se da cuenta lo que dice? El primer juicio, ¿por qué fue? Por mentir acerca de una ofrenda. Por mentir. Y escuchen esto, miren. Puede que haya tiempos en que Dios necesite disciplinarnos a cada uno de nosotros para que podamos servirlo con mayor eficacia. Mire lo que dice Hebreos 12, del 5 al 13. Escuche bien esa escritura. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecéis
no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hasta el 13. ¿Sí se da cuenta lo que está diciendo Pedro? Miren, lo mismo que leyó la hermana. Si juntamos las dos escrituras, nos damos cuenta que ¿dónde comienza la disciplina? En la iglesia. El Señor tiene que empezar por la casa. Pedro sabía de la orden de juicio de Dios que tenía que comenzar con nosotros. Y finalmente con los incrédulos, con una furia total y decisiva. Y Pedro usa ese contraste para darnos un enfoque correcto del proceso. Lula, primero lee ¿a quién le tocó primera de Pedro 4, 17 al 18? A ver, primera de Pedro 4, primero esa. ¿Qué dice? Porque es tiempo de Es tiempo, escuche. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que desobedecen? ¿Cuál será el fin de la casa de Dios si primero comienza por nosotros? ¿Cuál será el fin de aquellos que desobedecen el evangelio de Dios? Y si el juicio con dificultad se salva, ¿en dónde aparece el tiempo y el pecador? Si el justo con dificultad se salva, dice, por eso tiene que haber disciplina. Es un proceso. Segunda de Tesalonicenses 1, 4 al 7. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que estáis atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Lo que está diciendo aquí dice que es mucho mejor resistir algún sufrimiento ahora como disciplina por nuestro pecado, mientras el Señor purga, limpia la iglesia, que resistir en los sufrimientos del futuro. Ya cuando Él venga ya no hay. ¿Sí? Por ejemplo, otra vez volviendo al funeral, estuvo muy bonito y primero la iban a sepultar en un panteón, luego pues que ese no les gustó, que otro mejor, pero ya cuando estás muerto el lugar es lo de menos, porque dice Hebreos 9:27, muertos una vez y después el juicio. No es así, te hagan 500 misas, según para sacar tu alma del purgatorio, para que no sufras. Asimismo el mismo Papa oficie el servicio fúnebre una vez que tú estás muerto. Tu alma ya no vuelve. Muertos una vez y después el juicio. Pero en lo que menos pensamos es en eso, de que un día tú y yo vamos a morir. Nuestra vida es como la neblina.
¿Por qué no aceptamos la disciplina del Señor? ¿Por qué no aceptamos el sufrimiento de Dios para que nos limpie? ¿Por qué rechazamos y lo primero que hacemos es reaccionar? Ahora, el cuarto y último elemento, pongan mucha atención, que el cristiano sufre y que debería tener en su actitud o carácter es el de encomendarse a Dios. Mire lo que dice, a ver, Carlos, Primera de Pedro 4:19, Romanos 12:1, Goyo, Gálatas 5:22, Carmelita. ¿Quién más sigue? Romanos 8:28, Lula, Job 42, del 2 al 6, Anita, Primera de Pedro 5:7 y Carito, Salmo 55:22. Son las últimas citas, si no me equivoco, de hoy. Escuche bien lo que dice. Primera de Pedro 4:19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Pero fíjese lo que dice, los que padecen según la voluntad de Dios. ¿Qué dice? ¿Que hagan qué? ¿Que hagan qué? Encomienden sus almas al fiel Creador y Hagan el bien. Hagan el bien, muéstrenlo. No es como, por favor entiendan esto, no es de que tu izquierda no sepa tu derecha. Dice Efesios 2:10 que fuimos creados para buenas obras. Santiago 2:14 al 17 dice que tenemos que mostrar nuestra fe con nuestras obras. No es que las obras te salven, sino que es un reflejo de que de verdad el amor de Cristo vive en ti. No nos confundamos. Ahora, la palabra encomendar, lo que está diciendo ahí, es un término bancario que significa depositar a buen recaudo. O sea, Pedro estaba exhortando a cualquier creyente que sufriera o que estuviera sufriendo por la causa de Cristo a entregar su alma, su vida al cuidado de Dios. Aquí Pedro describe a Dios como un fiel creador, lo que nos recuerda que Él nos creó. Él te creó a ti, me creó a mí, y que es totalmente capaz y digno de confianza para ocuparse de todas nuestras necesidades. Que no dice Él que miremos a los pajarillos, que miremos a las aves, que comen en los mejores graneros. Dice, ¿que no tendrá el Padre más cuidado de ti? Que aún un pajarillo no cae a tierra si el Padre no lo permite. Y lo que está diciendo aquí es de que el Padre se va a ocupar de nuestras necesidades siempre y cuando encomendemos todo a Él. O sea, presenta a Dios no solo como quien es fiel, sino también como quien es soberano. Él es el que provee. Él es el que provee. Así que, ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿Negarnos, quejarnos u ofrecernos a que Dios haga según su voluntad? A eso es a lo que se refiere Pablo. Mire lo que dice Romanos 12:1 y entienda bien cada palabra de lo que dice. ¿Qué dice? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí lo que Pablo está diciendo, o nos está recordando nuevamente, es la relación estrecha que existe entre el discipulado y el sufrimiento. O sea, resulta mucho más fácil de lidiar con el sufrimiento si ya hemos planificado en nuestros corazones cada uno de encomendarlo todo al Señor. Señor, yo no sé lo que esté pasando, pero tú sí. Si he cometido alguna falta, revélamela, Señor, para arrepentirme, que me perdones, pero de todos modos yo aquí estoy, Señor. No nos preocuparán entonces las pruebas, ni la persecución o cualquier sufrimiento que Dios pueda permitir, porque es necesaria la disciplina, como lo hemos leído. Es necesario que el Señor trate con su iglesia, porque si los justos con dificultad se salva, dice, y aún así disciplinándolos, imagínense los de afuera. ¿Me estoy explicando?
Ahora, llévense esto en su corazón, miren. Hay que reconocer que confiar en Dios en periodos de dificultades, de problemas, de adversidades, es algo difícil de hacer. Confiar en Dios es cuestión de fe. Lo diré otra vez. Pues confiar en Dios es cuestión de fe. ¿Por qué? ¿Por qué es cuestión de fe? ¿Por qué es asunto de fe el confiar en Dios? Porque se nos olvida lo fundamental de la palabra, que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú y yo no tenemos fe, no tenemos nada. ¿Por qué? Porque además la fe es fruto del Espíritu. ¿Qué dice Gálatas 5:22? ¿A quién le tocó? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Fe. ¿Se da cuenta? Ahora, solo el Espíritu Santo puede hacer que su palabra cobre vida en nuestros corazones y que produzca la fe. La palabra, dice Jesús en Juan 6:63, es espíritu y es vida. Y Jesús es la palabra de vida. Si Jesús está en nuestro corazón, va a haber fe. ¿Por qué? Porque dice Romanos 12:1 que Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Jesús. Pero podemos decir o dejar que gobiernen nuestros sentimientos de preocupación, de resentimiento o pesar, o dejar que la fe sea la que gobierne. Ahora, escuchen esto, miren. Si hubo alguien que aprendió a lidiar con el sufrimiento, bueno, es una de miles o millones de historias. El canto que tanto cantamos, el de Sublime Gracia del Señor, es John Newton quien escribió ese canto, y él vio cómo el cáncer iba matando a su esposa lenta y dolorosamente, y al escribir él en su biografía sobre aquellos meses terribles que él pasó, él dijo, palabras de él, por eso lo escribí, dice él, creo que fue cerca de 2 o 3 meses antes de su muerte, que caminaba de un lado a otro de su cuarto, de su habitación, orando con el corazón desgarrado de angustia. Y me vino un pensamiento repentino con una fuerza inusual, manifestando esto, o este pensamiento, las promesas de Dios que deben ser ciertas y que el Señor me iba a ayudar. Pero si estoy dispuesto a ser ayudado. ¿Cuántos entendieron lo que acabo de leer? El Señor no te va a ayudar, el Señor no te va a liberar, el Señor no te va a sanar, el Señor no te va a quitar de ningún problema si tú no quieres. ¿Sí entendieron o no entendieron? Porque Él nunca va a violar tu voluntad. Él es soberano, puede hacerlo, pero Él por eso te dio y me dio un libre albedrío. ¿Quién es el que decide? ¿Quién decide? ¿Quién decide? Nosotros. Dice, si es que yo estoy dispuesto a ser ayudado, se me ocurrió que con frecuencia nos vemos llevados por nuestros sentimientos y le damos entrada a ese pesar doloroso que tanto nuestro deber como nuestra paz nos exigen resistir al máximo de nuestras fuerzas. Y al instante dije en voz alta, Señor, me siento indefenso, te necesito. Y quiero estar dispuesto, sin reservas, a que tú me ayudes. Eso es rendirse. Eso es rendirse. Pero, ¿cuántos de nosotros lo hemos hecho de verdad? Grábense esta frase, miren. La experiencia es el maestro más duro. A ver si lo entendieron. La experiencia es el maestro más duro. O como decía mi abuelita, nadie experimenta en cabeza ajena. Tienes que padecerlo para vivirlo. Muchos cristianos no se dan cuenta y olvidan que la experiencia de la vida cristiana
ya sea difícil o agradable, nos va a dar lecciones de vida tarde que temprano y nos va a enseñar lecciones de sufrimiento. ¿Cuáles son las lecciones que más guardamos en nuestra vida? Esas. Por eso hay gente que no sabe lidiar con el sufrimiento. ¿Y qué hace? Que todo el tiempo lo está recordando. ¿Te acuerdas lo que me hiciste? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Y sacan. Yo ya les he dicho y lo seguiré diciendo hasta que el Señor me diga que lo diga. Mi madre es un vivo ejemplo, que le recuerda a mi papá en la primera oportunidad. ¿Te acuerdas de las amantes? ¿Te acuerdas de lo que me hacías? Hace más de 35 años, recordando todo eso. El Señor quiere que estemos conscientes de las verdades, los resultados que tienen lugar después de periodos de prueba y sufrimiento. Pero Él quiere que comprendamos las lecciones y que sepamos que todo tiene un propósito. ¿Qué dice Romanos 8:28, Johnny? Escuche bien, esa escritura no la hemos entendido en su plenitud. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si tú fuiste llamado por Dios, si tú ya recibiste a Cristo en tu corazón, Dios va a procesar en ti todo lo que estés pasando, pero lo va a tornar para bien. Pero hay que aguantar. ¿Cuánto va a durar? Yo no sé. El pueblo de Israel duró 40 años y nunca entendió el proceso en el desierto. Cuando estamos pasando por un periodo de prueba o sufrimiento, tal vez nos va a parecer que Dios esté lejos de nosotros o que no se está interesando en nuestra aflicción. Y si hubo alguien que entendió que al final el Señor siempre está con nosotros, es Job. En el libro de Job, él nos muestra el tipo de resistencia, de lucha contra el sufrimiento. Y Job lo aprendió. En un día, imagínense esto, en un día perdió a sus hijos, a sus hijas, todas sus propiedades, sus animales. Aún él mismo se llenó de sarna en la piel. Su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Su misma esposa se le puso en contra. Pero fue su confianza en Dios lo que hizo que superara ese periodo de sufrimiento. Y mire lo que dice en Job 42, del 2 al 6. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamientos que se escondan de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Sé qué dice? Se arrepiente. Escuche bien. En polvo y ceniza. Como resultado de su paciencia y confianza inquebrantable durante la situación que atravesó Job, él obtuvo un nuevo entendimiento de Dios, de que Dios es soberano y que una mayor seguridad vendrá a través del sufrimiento cuando es disciplinado como hijo. Ahora llévense esto en su corazón, en su mente, mire. El sufrimiento, cuando está encauzado en Dios, produce un gozo nuevo. Cuando todo va hacia el Señor. ¿Qué lecciones aprendemos del sufrimiento? Ese va a ser el título del próximo domingo, donde estaremos concluyendo con la serie de por muchos domingos del poder del sufrimiento, que son las lecciones del sufrimiento. Pero escuche estas dos últimas escrituras. Primera de Pedro 5:7, ¿qué dice? Echado toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene el cuidado de vosotros. Echen toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de ustedes. ¿Sí se da cuenta lo que está diciendo? ¿Sobre quién tienes que echar tu ansiedad? Sobre él. ¿Sobre quién?
sobre Dios, porque Él tiene cuidado de ti. Y mire esta escritura, Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Otra vez, hermana, léala por favor. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¿Qué no es lo mismo que dice Pedro también? Lo que leyó la hermana. Desde el Antiguo Testamento, el salmista David sabía que el único que puede llevar todas nuestras cargas, ¿quién es? El Señor. Pedro dice, echen sus ansiedades, todas sus preocupaciones sobre Él. Pero Jesús lo dijo todavía más claro. En Mateo 11, 28 y 29, dijo, vengan a mí todos los que están trabajados, cansados y cargados, y yo les daré descanso a sus almas. Yo los haré descansar. Pero de verdad, ¿entendemos eso? ¿De verdad lo entendemos? Si tú y yo, escuche bien, no entendemos el poder del amor de Dios que tiene por cada uno de nosotros, jamás nos vamos a agarrar de la gracia. Cuando venga un problema, un sufrimiento, en lugar de decir, Señor, yo no sé lo que estoy pasando, pero tú sí, en lugar de dar gracias, nos vamos a quejar. Mire este canto, no sé si ya lo han escuchado, pero habla de eso, mire. Ahí quédese sentado. No fue tu autoridad ni tu poder lo que cambió mi corazón. No fue tu majestad ni tu esplendor lo que me habló y me transformó. Lo que me lleva a seguir este camino hasta el fin fue tu amor, tu compasión imposible, tu gran bondad que me ciñe, la dulzura de tu voz. Fue tu amor, tan tierno como la brisa, que cura como sonrisa y me alegra el corazón. Fue tu amor, Jesús, tu amor. No fue tu omnipotencia o potestad lo que cambió mi condición. No fue tu inmensa gloria o tu fulgor lo que mi orgullo derribó. Lo que me tiene a tus pies, lo que me lleva a creer, fue tu amor, tu compasión imposible, tu gran bondad que me ciñe, la dulzura de tu voz. Fue tu amor, tan tierno como la brisa, que cura como sonrisa y me alegra el corazón. Fue la cruz y como débil te hiciste y sin reservas te diste, me mostraste tu perdón. Fue tu amor, Jesús, tu amor. Ponga atención en esta última frase que dice, fue la cruz y como débil te hiciste y sin reservas te diste, me mostraste tu perdón. Fue tu amor, Jesús, tu amor.
Fue la cruz y como débil te hiciste. Póngase de pie. Fue la cruz y como débil te hiciste, y sin reservas te diste, me mostraste tu perdón. Fue tu amor, tu compasión imposible, tu gran bondad que me ciñe, la dulzura de tu voz. Fue tu amor, tan tierno como la brisa, que cura como sonrisa y me alegra el corazón. Fue la cruz y como débil te hiciste. Fue la cruz y como débil te hiciste, y sin reservas te diste, me mostraste tu perdón. Otra vez, fue la cruz y como débil te hiciste. Fue la cruz y como débil te hiciste, y sin reservas te diste, y sin reservas te diste, me mostraste tu perdón. Una vez más, fue la cruz y como débil te hiciste, y sin reservas te diste, me mostraste tu perdón. Fue tu amor, Jesús, tu amor. Cuando nosotros nos olvidamos de darle toda la honra y la gloria a Dios, de ahí ya perdimos. Mire, vamos a terminar con esto. Cierre sus ojos. Toda honra, toda gloria, todo poder sea a ti. Dígale, toda honra, toda gloria, todo poder sea a ti. Toda honra, toda gloria, todo poder sea a ti. Dígale una vez más, y mientras lo hace, piense en todo aquello que venía cargando. Deposítelo en su presencia. Dígale, toda honra, toda gloria, todo poder sea a ti. Padre Santo, te adoro. Jesucristo, mi Salvador. Padre Santo, te adoro. Jesucristo, mi Salvador. Santo Espíritu, espero en ti. Santo Espíritu, espero en ti. Santo Espíritu, espero en ti. Y mire lo que dice: por el fuego, por el fuego, por el fuego, por
entendemos hoy, Señor, que a veces la disciplina es necesaria, Señor, y tenemos que ofrecer nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y cuando hay sacrificio, hay altar y también hay fuego que purifica, Señor, todo aquello que estorba en nuestro caminar contigo, Señor. Hoy, Señor, nos desprendemos de toda impureza, todo aquello que estorba en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, hoy lo queremos hacer, Señor. Toda honra, toda gloria, todo poder sea a ti. Toda honra, toda gloria, todo poder sea a ti. Dígale una última vez bien fuerte con su voz. Toda gloria, todo poder sea a ti. Señor, hoy queremos ser purificados con ese fuego tuyo, Señor. Por el fuego, por el fuego, por el fuego, por el fuego. Señor, te damos gracias por este día hermoso, Señor, y que tú nos sigas ministrando durante el día, Señor, trayendo a nuestra memoria todo aquello que debemos de soltar. Como decía el apóstol Pablo, si algo he perdonado, lo he hecho en presencia de Cristo, Señor. Que ya no carguemos, que aprendamos a lidiar con el sufrimiento como tú nos enseñaste el día de hoy, Señor. Y que no nos sorprendamos de ese fuego de prueba que nos ha sobrevenido repentinamente, Señor. Que aprendamos a esperarlo y a estar preparados para cuando venga el día malo, como dice tu palabra. Te damos toda la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dele palmas fuerte al Señor. Amén. Dios los bendiga. Vamos a poner la silla, las mesas.